Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Como todos los lunes, este es nuestro encuentro. Nuevo horario, de 12 a 13 horas. Estamos haciendo buenos negocios por la radio online número uno, Conexión Abierta, conexionabierta.com.ar con todo el mundo. Así que desde ya agradecemos a Tere Mármol, que está en la Sonomagia, y ya veo a mis amigos, Alberto Ruscolequiere, el doctor Alberto Ruscolequiere, el economista, analista internacional, y también al licenciado Horacio Zupa, que luego en su segmento vamos a hablar de la suerte o no. Hay que tener tujes o no, Alberto, pero bueno, evidentemente ya llevamos más de 15 meses haciendo el programa y siempre te interesó, nos interesó, hicimos hincapié en un tema que es tan importante como la educación. Hoy el título de tu charla, Argentina, tragedia educativa. Así que también tengo que decir algo, Alberto, porque por la humildad franciscana uno te conoce, pero marcamos tendencia. El lunes habla Alberto y luego durante la semana, el miércoles, jueves, los temas que Alberto está diciendo aquí, varios colegas suyos, otros periodistas, hablan de lo mismo. Así que coincidimos, y eso es importante, que coincidamos cada vez más argentinos. Bien. Charlie, me permití titular, de acuerdo contigo, la charla La tragedia educativa, porque Argentina está trasladando y está transitando varias tragedias. Una de ellas, quizá la fundamental, es la tragedia educativa, sin restar importancia a las otras tragedias, obviamente. Porque la educación es la única articulación que el ser humano tiene para poder crecer, para aprender y para tratar de desarrollar lo humano que tiene que tener dentro de lo humano. Dicho esto, lo comento porque cuando ves, por ejemplo, lo que está pasando en esta República Argentina, y quiero aclarar a la gente, si es la primera vez que ve y escucha este programa, que estoy hablando de un proceso de larga data de la República Argentina, no estoy hablando de un gobierno en particular, pero sí de todos en general, porque ninguno puede sacar los pies del plato diciendo que a mí no me corresponde ninguna cuota de responsabilidad. Absolutamente. ¿Correcto? Bien. Entonces te lo quiero comentar esto, porque el tema aparentemente salió a la luz porque la firma internacional automotriz Toyota realizó una búsqueda para incorporar 200 personas más en la planta que tiene en Zárate, una empresa enorme. En consecuencia, el problema es que no pudieron conseguir llenar las vacantes porque no pudieron conseguir en la zona de influencia, Zárate, Campana y en esa zona, no pudieron conseguir 200 personas que hayan terminado el secundario. El sueldo ofrecido era 150.000 pesos. Estas son informaciones oficiales. O sea, era excelente, lo mínimo que necesitaban era que haya terminado el secundario. Sabemos que este tipo de empresas enormes también tienen escuelas y capacitación técnica independientemente, pero algunas personas que habiendo terminado el secundario no tenían capacidad de lectura, no podían comprender lo que leían, porque vos te das cuenta que para hacer Disculpa que te corte un minutito, Alberto, aparte por ser primer trabajo de alguien que terminó el secundario, empezar con un sueldo de 150.000 pesos no es normal para, lógicamente sí en esa industria, pero no claro, en la media de los sueldos. Obviamente, ahí vemos un ejemplo claro de que todos los que desportican contra la empresa privada son una manga de imbéciles o unos ignorantes. Pero independientemente del caso, incluso algunas personas que habían terminado el secundario no tenían capacidad de entender lo que leían. Les habían tomado un párrafo de un diario y no podían explicarlo, no lo entendían. ¿Por qué era importante esto? Porque cuando vos, por ejemplo, estás en una empresa enorme, tenés que leer un manual de procedimiento, te enseñan el trabajo, claro, pero también tenés que leer manuales, instrucciones, y no tienen capacidad de comprender. Esta es la tragedia educativa, que Argentina a fin del siglo XIX tenía un analfabetismo superior al 80%, y que luego Sarmiento logró que la Argentina tenga casi habiendo desaparecido el analfabetismo, uno de los primeros países de la América Latina que había desaparecido el analfabetismo. Mirá la situación en la cual nos encontramos. No se pudieron conseguir 200 personas que puedan haber terminado el secundario. Dicho esto, tampoco es una novedad, porque ya hay informaciones que, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, en medicina, creo que fue en el año cerca de 1990, no había
alumnos que hayan respondido una sola pregunta adecuadamente bien. Entonces no hay siquiera entendimiento. Entonces el problema es que la escuela va fracasando por manejos políticos inadecuados como un ordenador de la cultura. Ahora, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fijémonos, el año pasado, y hasta pocos días, la escuela no era esencial. En este gobierno, y esto sí es un tema de este gobierno, la escuela no era esencial. Había que tener la escuela cerrada. Claro, los garitos podían estar abiertos, los casinos podían estar abiertos, jugar apuestas podían estar abiertos, las festicholas podían hacerse. Lo que no podía hacer es abrir la escuela. Esto habla de un doble rasero, de que todos los gobiernos hablan de la importancia de la educación y nadie, en general los gobiernos se han despreocupado total y absolutamente. Fijémonos que acá también hay una relación entre pobreza creciente enorme, ¿correcto? Y también un analfabetismo creciente. Ambos guarismos han crecido de una manera exponencial. Entonces, la tragedia educativa que se está encontrando en la República Argentina, ¿sabes también dónde está, Charlie? Es la tragedia educativa de la casa, es la tragedia educativa del hogar. Porque hoy, ¿cuáles son los maestros? El cine, las redes sociales, la TV. Entonces, la tragedia educativa también se alberga en las casas. Fíjate vos, se hicieron estudios comparando qué grado de satisfacción manifestaban los padres con respecto a la enseñanza de los hijos en las escuelas, y en la Argentina el 80% de las, no digo de este año, no fue la encuesta de los últimos 2 años, pero 3, 4 años atrás los padres manifestaban una conformidad con el 80% de la enseñanza que le brindaban a los chicos en las escuelas. ¿Sabes en Japón cuánto es el grado de conformidad que tienen los padres? 35%. Fíjate vos, que cuando una sociedad es realmente exigente, vos exigís y no te transformás. La escuela no puede ser simplemente un depósito de los chicos y bueno, el padre se desentiende. No estoy queriendo decir que los padres son responsables, pero también son corresponsables, porque si permitís que una pantalla de televisión, un celular, sea el único ordenador cultural de los chicos, estamos en problemas. Entonces vemos acá que hay un Estado hipócrita. Fíjate vos, el año pasado solamente, Charlie, han desertado más de 1 millón de chicos de la escuela. Estos chicos generalmente no van a volver. Entonces tenemos una situación espantosamente peligrosa. Porque ponete a pensar, ¿cuántas veces lo hemos charlado contigo, Charlie? El futuro. Chicos, sí. Si tenés chicos que no comen, que no se alimentan, y fíjate vos algo importante, vos sabés que los chicos han perdido motricidad fina. Los chicos pobres han perdido motricidad fina. ¿Por qué? Por el sedentarismo. Entonces no tienen fuerza en las manos, por el tipo de, incluso porque la pobreza y la alimentación que no es la adecuada, no te da los nutrientes tampoco adecuados, y vas perdiendo expertise y situación. Yo no quiero comparar situaciones, pero quiero hacer advertencias. Yo sé que Horacio Supa, quien es una persona pensante, a quien por supuesto lo saludo y le doy un abrazo enorme, siempre dice, y yo coincido con él muchas veces, que hay que tener optimismo. Yo soy un hombre de fe, tengo optimismo por naturaleza, pero digo, el optimismo no puede ser un pasaporte para hacerse el idiota y no decir las cosas que son realidades. ¿Sí? Te voy a comentar algo que parece ser quizás desproporcionado. Si yo te hubiera dicho en el año 1970, en la década del 70 en Argentina, que en ese momento la pobreza era entre el 4 y 5%, que la pobreza en 50 años más, hacia allá para el año 2020, como estamos transitando, iba a ser un 50%, vos me hubieras dicho que yo estoy totalmente equivocado, loco, que ni en la peor de las situaciones esto hubiera podido acontecer. Multiplicado por 10. Claro, por 10, o sea, 1000% subió, por 10. Si yo te hubiera dicho que 70% de los chicos son pobres, que 3 de 4 chicos que se sientan a la mesa, solamente uno come por día, por lo menos las 3 o 4 comidas, vos me hubieras dicho que yo estoy totalmente loco. Fíjate vos, los chicos están perdiendo. Vos, por ejemplo, ¿viste cuando te hacen una entrevista a ciertas personas por una nota determinada? Hay personas que viven en ciertos lugares que no le entendés lo que hablan. Han perdido el lenguaje, se manifiestan con sonidos onomatopéyicos y que realmente no estamos hablando de que utilizan palabras de un argot especial. No entendés lo que hablan porque manejan una subcultura que está contaminando absolutamente todo. Los gobiernos también son responsables, porque la verdad cuando vos ves la destrucción de este idioma que es maravilloso, el español, lo que están haciendo, es una locura total. Lemere Esteve Serene.
Mira, vos sabés que George Orwell, que había escrito en 1984, que en realidad lo escribió en el año 1948, pero él lo llamó al libro 1984, así era George Orwell, decía que únicamente ciertos intelectuales pueden ser tan ignorantes para aguantar ciertas estupideces, como por ejemplo egresados universitarios, destrozando el lenguaje, permitiendo que los chicos se eduquen únicamente por las redes sociales. No digo con esto que hay que olvidarse de la red social, pero la red social no puede, y la televisión, ni las imágenes, no pueden ser los maestros de la vida. Los maestros de la vida son los principios morales, éticos que deben ser inculcados en las casas, que la casa realmente tiene que ser un ordenador fundamental de la cultura, de los valores, de la ética. Esto es lo que estamos teniendo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viendo los argentinos la destrucción de la escuela como institución? Lo formulo como una pregunta. En consecuencia, si acá se habla de la inclusión y lo único que hay es una exclusión educativa, ¿quiénes son los que van a hacerse cargo de los resortes de esta república en el futuro? ¿Personas que prácticamente no tienen capacidad de lectura? ¿Que no pueden entender lo que leen? ¿En manos de qué se va a dejar el país? ¿Cuál es el futuro que nosotros estamos creando? Esta es la tragedia educativa que está transitando la República Argentina. Y digo esto porque te digo, así como se ha perdido el lenguaje en gran parte de los chicos que hablan y incluso de los adultos, fíjate vos, te voy a hacer una comparación que la gente me va a preguntar después por qué la hago. ¿Sabés? La gente tiene que saber que Corea, país que yo he visitado, he dado charlas ahí, en su momento, cuando en la década de 1950 tenían una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, por motivos que ahora no voy a explicar, lo he escrito también, ¿no? Pero fíjate vos que tuvieron, Corea del Norte quedaron encerrados en el régimen comunista, espantoso, y Corea del Sur, en un momento determinado, decide salir de la pobreza. Hoy Corea del Sur tiene un ingreso per cápita de los más altos del mundo, es una maravilla lo que es Corea del Sur, es espectacular, empresas gigantescas tiene, de todo tipo. Pero vos fíjate, en Corea del Norte, la misma etnia, hermanos, quedaron divididos por esa frontera. Quedaron divididos por esa frontera. Los coreanos del norte son 2 centímetros más pequeños que los coreanos del sur. Y esto se logró en 70 años. ¿Por qué? Porque la alimentación ha reformateado o ha vuelto a formatear incluso el hecho antropomórfico. Son más pequeños y más flacos. ¿Por qué te digo esto? La alimentación incidió hasta en el peso y la altura de las personas. Así es, y si la alimentación es adecuada, también incide en el desarrollo de tu red neuronal. De esto vos y yo, Charlie, lo hemos charlado hasta el cansancio. Ahora se pone de moda porque Toyota lo dijo. Y el problema de la tragedia, ¿sabés cuál va a ser? Cuando se apague ya el estertor de la nota de Toyota de las 200 personas, nosotros vamos a hablar ahora de otro tipo de problemas, de otra nota y demás. Pero lo que digo es lo siguiente, ¿la pobreza vino para quedarse? Parece que sí. ¿La ignorancia vino para quedarse? Parece que sí. En consecuencia, es más importante preocuparse por quienes van a encabezar las listas de cualquier partido que sea, las pavadas, porque la verdad ni siquiera te enterás cuáles son las propuestas de nada. Porque realmente creo que una gran parte de la clase política, una gran parte, no tiene la menor idea a dónde ir, solamente tiene la idea de cómo acomodar a sus familiares, a sus queridas, a sus amantes, a sus familiares, para tener un sueldo que no se merecen y no deberían cobrarlo, en vez de preocuparse por los verdaderos temas. Argentina está en pelotas, y quiero decirlo esto, con toda la fuerza, para que los que escuchen se hagan cargo de lo que estamos teniendo que enfrentar, porque si vos no tenés conciencia del problema, no vas a poder articular cuáles van a ser las medidas. La educación es algo gigantesco, un desafío enorme. No es solamente el tema de recursos, que lo es un tema también de capacitación de los docentes, que lo es un tema de infraestructura de escuela. No podés permitir que los chicos vayan cruzando, chapoteando en el barro para llegar a una escuela que a veces no tiene ni calefacción, ni refrigeración, no tiene ni ventana, no tiene puerta. Pobreza estructural. No tiene corriente, agua corriente y demás. Entonces, yo estoy podrido de que los políticos hablan que la educación. Acá la educación se la pasaron por los lugares más nobles del cuerpo humano. Porque si un gobierno, pero no fue el único, permitió que esta cuarentena decretó que las escuelas no eran esenciales,
Estamos todos locos. Estamos todos locos. Es un país de una ignorancia supina a nivel dirigencial. En consecuencia, si en 70 años hemos subido la pobreza 10 veces, hemos logrado una legión de ignorantes, y esto claro que tiene salida. Simplemente yo digo lo siguiente, tiene salida en la medida en que los políticos del partido que sea se pongan las pilas en las políticas de Estado que no pueden ni deben ser cambiadas. Acá el problema no es si le vas a dar el 42% de aumento o 40% a los legisladores, muchos de los cuales son recontra ñoqui que no se merecerían ni siquiera una galletita a fin de mes, que son unos levantamanos, ignorantes totales. Pero independientemente del caso, si las políticas de Estado no se establecen, Argentina no puede tener salida independientemente de quién se haga cargo del poder de turno circunstancialmente. Insisto, educación es el tema fundamental. Por supuesto, la economía, van de la mano. Por supuesto, justicia, educación. Estos son los parámetros fundantes de un país. La tragedia educativa es que esta bestialidad y esta ignorancia permeó, desgraciadamente, en una gran parte de la sociedad y permitió que el maestro sean los ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? ¿Los que ve por televisión? ¿Los dirigentes que dicen blanco y hacen negro? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un demagogo y un líder? Es fácil observarlo. Vos te das cuenta la diferencia entre un líder y un demagogo, porque el demagogo nunca vive de acuerdo a los ejemplos que predica. Predican los ejemplos, pero nunca los practican. El líder hace lo que dice. Por eso digo, la tragedia educativa está en la República Argentina. Este es hoy el problema. Hoy el problema. Basta de que mañana, que pasado, que después, que el Fondo Monetario y demás. El problema de la tragedia educativa es el problema de un país que no se quiere enfrentar a su verdad. Claro que va a haber que pagar un costo. ¿O acaso no estamos pagando un costo de tener chicos chapoteando en el barro? Ignorantes, no saben leer, no pueden ni siquiera comer. Y nadie se hace cargo. Y nadie se hace cargo. Y nadie se hace cargo. Entonces, si queremos cambiar el mundo o queremos cambiar el país, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Y estos nosotros son los políticos también, ¿eh? Es a ustedes lo que les estoy hablando. Nosotros son ustedes. Nosotros también hablamos. Ustedes que están ahí por nosotros también. Pero nosotros son ustedes. Ustedes se tienen que hacer cargo. Ustedes con los ejemplos. Estamos esperando que los políticos del partido que sea dejen de ser demagogos y empiecen de alguna vez por todas a empezar a ser líderes. Nada más que esto, Charlie.